Carlos Paz. Laurente. Licenciada, buenas noches. Hola, Laurente, buenas noches. José Hurtado Morales. ¿Cómo les ha ido, chicos? Vamos a esperar un ratito que sigan llegando los chicos. A ver. A ver. Ya. Hoy día vamos a tratar sobre el ayuno, ¿ya? Vamos a este tema que también es un tema muy controversial, la verdad que sí, pero muy interesante. Y vamos a explicarlo de tal manera que tal vez algunos de ustedes se animen a aplicarlo, ¿no? En la vida real, ¿no? A practicarlo, aplicarlo en su vida. Tiene muchos beneficios. Ahí está. Miren, yo hoy día les estoy dejando una tarea en la plataforma, ¿ya? Una tarea en la plataforma y para que ustedes respondan. Un momentito, me van a dar un permisito, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, disculpen. Continuamos, ¿ya? Entonces empezamos, vamos a ver quién más llegó. Rosana Ancana, Arucanqui, Hualca,
Simón. Simón. Ya. Ya está. Ramos Vázquez, licenciada. Ramos Vázquez, Fiorella. Mi Sí, disculpa. Ramos Vázquez. Mi disculpa presente, Arucanqui. Arucanqui, sí te vi, Arucanqui. Sí, mi presente. Ya te anoté, ya te anoté. Brisley Ya, Arucanqui. mi gracias. Sí. Ya, entonces, son 10 jóvenes que han llegado. Ya, empezamos, chicos. Buenas noches. El día de hoy vamos a tratar sobre el ayuno, ¿ya? Bien. ¿Recuerdan cuando estábamos en la anterior clase? No, bueno, esta imagen me gustó mucho por lo que significa, pues, de que en estas regiones del mundo, no llega, en ciertas regiones, ¿no? Sobre todo en donde existen las tribus nativas, ¿no? Todavía no hay la proliferación de los centros comerciales como los tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, los tratan como cosa extraña, ¿no? Porque sí, bueno, en parte tienen sus cositas buenas, pero también sabemos nosotros que los centros comerciales, los supermercados, también nos han traído mucha cosa que no es muy saludable para las personas, ¿no? O sea, comidas rápidas, eso que en realidad, pues a la larga no tienen beneficios para la salud. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el ayuno, ¿no? En qué forma nos beneficia, de qué se trata esto, ¿no? Mira, lo que quería decirles es que en la plataforma les he dejado un video de presentación allí que habla sobre el ayuno, ¿no? En este videíto se explica habla mucho sobre un Yoshinori Oshumi, que era un médico japonés, científico, ¿ya? Biólogo celular, dedicado al estudio de la biología también celular. Él ganó el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Fisiología, en el año 2016. ¿De qué habla él, no? Él habla de la autofagia. Autofagia, ¿no? Uno mismo. Y fagen, comer. Es como decir que uno se come a uno mismo, ¿no? En eso consiste el ayuno, porque durante este proceso del ayuno se produce la autofagia, que significa que el mismo cuerpo empieza a consumir sus reservas que ya tiene. ¿Se dan cuenta? Incluso acostumbran y aconsejan que nosotros tengamos un ayuno aunque sea una vez a la semana. En otros casos, cada 15 días, en fin, ¿no? Entonces, realmente tiene muchos beneficios que los vamos a ir conociendo en el transcurso de la clase, ¿ya? Bien. Aquí vemos. Bien, para conocer nuestro cuerpo y recordarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos del metabolismo, ¿no? El metabolismo viene a ser un conjunto de cambios físicos y químicos que ahorita en este momento están ocurriendo en tu cuerpo, sin que tú lo sientas, ¿no? Son todos esos mecanismos, cambios físicos, químicos, que ocurren en tu organismo y en todos los organismos de los seres vivos, ¿ya? ¿Qué finalidad tienen? De proporcionar energía, ¿ya? El metabolismo en nuestros organismos tienen como objetivo proporcionar energía, ¿ok? Ya. Ahora, el término, por ejemplo, postprandial, se refiere al tiempo después de la ingestión de alimentos y dura aproximadamente hasta 4 horas luego de la ingesta. Ya, a eso se le llama postprandial, o sea, después de la comida, ¿no? Entonces, es un estado que se presenta, ¿no? Ahí está, miren, en este proceso, por ejemplo, postabsortivo, se produce la glucólisis, la síntesis de glucógeno, la lipogénesis, ¿no? La realimentación. Aquí, por ejemplo, en el ayuno se produce la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la cetogénesis, proteólisis. O sea, aquí, por ejemplo, es todo un proceso, miren, ¿ya? Aquí se produce, ¿no? ¿Ya? Aquí se destruye prácticamente, se reconsume, digamos, ¿no? Entonces, esto
vamos a hablar, por ejemplo, también del estado del ayuno, ¿ya? Aquí se refiere, por ejemplo, estos son términos que vamos a irlos utilizando. Se refiere a la abstención de ingerir alimentos por un periodo determinado, ¿ya? Por ejemplo, aproximadamente 4 horas luego de cada comida, nuestro organismo entra en estado de ayuno hasta la siguiente comida. O sea, tú terminas de comer, ¿no? Por decirte, tú almuerzas a la 1, ¿no? Pasan 4 horas hasta las 5, que ya todo se ha digerido, ¿ok? Ya se tomaron las vitaminas, los minerales, todo lo que necesita tu cuerpo, células. Entonces, después de 5 horas, nuevamente, te da cierto nivel de hambre, ¿no? Entonces te provoca, por ejemplo, comer una frutita, ¿no? En estos momentos se están promoviendo cambios importantes en el metabolismo del organismo, ¿ya? Entonces, estos cambios, por ejemplo, se deben a un incremento en la liberación de una de las hormonas producidas por el páncreas, que es el glucagón, ¿ya? Ustedes saben que el páncreas es el órgano vital que interviene en el proceso de del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿verdad? Produce una hormona llamada insulina y otra que es el glucagón, ¿no? Ustedes saben que este órgano está formado por las células alfa y las células beta. Pero las que producen la insulina son las células beta, ¿ok? Entonces, cuando estas células beta están agotadas, se cansan, definitivamente ya no se produce una insulina que va a funcionar adecuadamente en nuestro cuerpo y que va a permitir que los hidratos de carbono, los azúcares que circulan en la sangre, puedan ser distribuidos y almacenados en los músculos, en los lugares donde realmente se necesitan. Entonces, cuando esta insulina no va a realizar esa función, entonces se está presentando un problema de resistencia a la insulina, lo que significa que la persona que se encuentra en ese estado en cualquier momento puede desencadenar o presentar la diabetes mellitus. Entonces, esto es muy importante reconocerlo. Bien, el estado metabólico principal del ayuno es la cetosis, ¿ya? Que viene a ser un estado inofensivo que, igual que con las dietas cetogénicas, no debe confundirse con cetoacidosis. Cetoacidosis es otra cosa, luego lo vamos a explicar eso, ¿ya? Al cabo de pocos días, por ejemplo, de ayuno o dieta cetogénica, este estado se caracteriza por un alto uso de los ácidos grasos como sustrato energético y por un bajo de proteínas, asegurando el uso de grasa y cetonas provenientes de todas las grasas como energía y la conservación del músculo y depósitos de proteínas necesarios, ¿no? Entonces aquí, ahí está, miren, aquí van habiendo cetosis, viene a ser una situación metabólica originada por un déficit, ¿ya? En el aporte de carbohidratos, lo que induce al catabolismo de las grasas a fin de obtener energía. O sea, cuando no hay una ingesta de hidratos de carbono o carbohidratos, entonces se obtiene energía a través del catabolismo de las grasas, ¿ya? Ahora, la cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes, entonces eso sí debemos evitarla, ¿ya? Bien, entonces vemos. Aquí ya estamos entrando a nuestro punto, ¿ya? Definición de ayuno. Acto de abstenerse de todo tipo de comida y en algunos casos de la ingesta de líquidos por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Viene a ser una situación metabólica existente por la mañana después de una noche sin comer. Esto procede, por ejemplo, ¿no? Nosotros, cuando tu última comida es a las 7 de la noche, ¿ya? Y tú te levantas a las 7 de la mañana, definitivamente son 12 horas que hemos dejado de comer, ¿se dan cuenta? 12 horas, o sea, normalmente nosotros hacemos un ayuno de 12 horas, ¿no? Porque durante la noche no comemos. Entonces, aquí, ante la falta de ingreso de nutrientes, el organismo pone en marcha mecanismos que conducen a la proteólisis, ¿no? Y la producción de alimentos energéticos que aseguren el metabolismo cerebral. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que el cerebro es un órgano vital que más que todo se nutre de, su alimento principal es la glucosa, ¿no? Si al cerebro le falta glucosa, definitivamente se van a presentar problemas, ¿no? Bueno, a nivel cerebral, otros órganos vitales, disminuyendo el consumo, ¿no? Con el objetivo teológico de la supervivencia. Ahora,
Si el ayuno se prolonga en el tiempo, los procesos metabólicos van cambiando en sus características cualitativas y cuantitativas. Vamos a ver qué tipos de ayunos hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cuanto a su modalidad, ¿no? Por ejemplo, ayunos por ejemplo, un ayuno es con restricción total, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos no solamente de calorías, sino también de agua, ¿ya? La muerte se produce en pocos días con deshidratación e insuficiencia renal. Recuerden que los riñones, ¿no? Se ven afectados después de 72 horas, o sea, después de 3 días sin tomar agua. Es muy importante que nosotros tomemos agua, pero si un accidente o algo que suceda y que no tengas agua, el riñón va a presentar sus fallas al tercer día, ¿ya? Pues el cuerpo pide agua en cualquier momento y tú tienes que ingerir agua. Esto es muy importante, ¿no? Está demostrado que nosotros tenemos el 70% de agua en nuestro cuerpo. Ahora, por ejemplo, todos sabemos que sin oxígeno no podemos vivir más de 5 minutos, ¿verdad? ¿Ya? Sin comer, está demostrado que ha habido gente que no ha comido hasta 21 días, cuando han hecho huelgas de hambre, pero verdaderas huelgas de hambre, ¿no? Y bueno, sin tomar agua, solo 3 días, ¿ya? Entonces eso hay que recordarlo siempre, porque a los 3 días sin tomar agua se presentan falla renal, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ayuno es con restricción o ayuno sin restricción de agua se toma con electrolitos y, por ejemplo, y vitaminas, ¿no? Ese viene a ser un ayuno terapéutico, por ejemplo, ¿no? La supervivencia se alarga enormemente. Bueno, en cuanto a la duración, ¿no? Se discute mucho sobre estos ayunos, ¿no? Por ejemplo, ahí nos habla, se pueden distinguir las alteraciones metabólicas, por ejemplo, de los primeros 2 o 3 días, ¿no? Las que ocurren también hasta las 2 semanas aproximadamente, y bueno, el ayuno prolongado a partir de las 2 semanas, ¿no? Bien, el agua es vida. El mismo cuerpo, ¿no? Tiene su sabiduría. Cuando tú sientes sed es porque tu cuerpo lo está necesitando el agua. Entonces tú buscas agua. Bien, ¿qué ocurre cuando hay ausencia de ayuno? Esta es una pregunta. ¿Qué ocurre en tu cuerpo, ¿no? Cuando hay ausencia de ayuno, ¿ya? Aquí, por ejemplo, normalmente en ausencia de ayuno, la ingesta de nutrientes se produce de manera intermitente, ¿no? Ya cuando hay ausencia de ayuno, ¿ya? Ahora, el organismo dispone de mecanismos fisiológicos que intentan amortiguar las variaciones en las concentraciones plasmáticas de glucosa. Ustedes saben que es la energía que nosotros necesitamos, ¿no? Después de la ingesta y de los fenómenos de la digestión, fluyen al torrente sanguíneo elementos como glucosa, aminoácidos, o sea, proteínas, ácidos grasos libres, entre otros, ¿no? Entonces, ante la llegada masiva de todos estos nutrientes, y en particular de la glucosa, el organismo incrementa la síntesis y la secreción de insulina. Esa es la hormona que estábamos conversando hace un momento, para evitar excursiones hiperglucémicas. Hiperglucémica significa para evitar el aumento excesivo de la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque la insulina va a cumplir la función de atrapar cada molécula de glucosa para poderla depositar en las células donde realmente se necesita. Entonces, de manera de esta que se favorece un adecuado aporte energético a tu organismo y con metabolización periférica de la glucosa, o sea, todo adecuado, ¿no? Entonces aquí el exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno en el hígado. El hígado es el órgano de reserva, ¿no? De glucosa, ¿ya? ¿Y en cómo se guarda en el hígado? En forma de glucógeno, ¿ok? Y entonces se favorece además el anabolismo lipídico y el proteínico, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, es el tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre durante el ayuno? Aquí ya estamos hablando del ayuno. Una vez que cesa el flujo de nutrientes desde el intestino, unas 4 horas después de que ingeriste estos alimentos, comienza el estado post-absortivo, ¿no? O sea, que de los nutrientes y todo lo que tú has ingerido, ¿ya?
Se define como una situación metabólica que se produce por la mañana, tras permanecer varias horas nosotros sin comer, ¿no? Durante la noche, ¿verdad? Entonces, puesto que no hay nuevos ingresos de energía del exterior y el consumo de glucosa prosigue si el organismo no pusiera en marcha mecanismos contrarios a los descritos anteriormente, porque el cuerpo tiene sus propios mecanismos de defensa maravillosos, ¿no? Que conducen al aporte endógeno de glucosa por diversos procesos metabólicos, ¿se dan cuenta? Entonces se producirá un descenso patológico de sus concentraciones sanguíneas. Entonces, por eso cuando nosotros nos indican, contrólese la glucosa en ayunas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un valor basal muy importante en medicina para saber cómo está funcionando el páncreas. Si, por ejemplo, tú te haces un control de glucosa, hoy día dejas hasta las 7 de la noche, comes tu último alimento, mañana a las 7 de la mañana vas a ir al laboratorio para que te saquen tu prueba, o si tienes un glucómetro, te haces tu prueba, y tiene que ser en ayuno, definitivamente. No comes nada hasta que te saquen la muestra de sangre, ¿ok? Entonces ahí tú vas a ver los valores reales, basales de tu glucosa en sangre. Si pongamos que el valor de la glucosa, que normalmente según la Organización Mundial nos indica que es entre 70 a 110 miligramos por decilitro de sangre, y tú sabes, por ejemplo, que tú me saques unos 160 o 180 miligramos por decilitro en ayunas, entonces ya me está indicando que la persona, ¿no?, está en un cuadro ya de diabetes, ¿no? Pero un solo control de glucosa no te va a indicar la enfermedad. Hay varios exámenes que te los va a indicar el médico para poder descartar y llegar realmente. Hay otro examen que se llama control, o sea, de glucosa, ¿no?, a través de la hemoglobina glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada es un examen muy preciso que te indica cuántas variaciones han habido de la glucosa en 3 meses. O sea, porque ustedes saben que la hemoglobina, o sea, los glóbulos rojos viven hasta 3 meses. Y ahí van quedando unos marcadores de si se ha presentado hiperglicemia durante ese proceso. ¿Se dan cuenta, chicos? Por eso es muy importante, ¿no? Muchos exámenes que nos indican en medicina para sacar un diagnóstico de alguna enfermedad o ver tus niveles basales, se necesitan que sean en ayunas, ¿ya? Por ejemplo, también para un perfil lipídico, son para saber tus valores normales, ¿no? O sea, en ayunas, ¿ya? Entonces, esto se indican porque se van presentando cambios metabólicos, ¿no? Y que generalmente durante el ayuno se persigue, ¿no?, fundamentalmente la supervivencia de nosotros, ¿no? Para lo que es básico, asegurar el aporte suficiente de energía a los órganos vitales, preferentemente el cerebro, ¿no? El cerebro es el órgano ávido de glucosa, ¿me entienden? Ese es su alimento. Y a su vez moderar la pérdida demasiado rápida de las estructuras corporales que sirven como fuente de los productos energéticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ello, todos los procesos metabólicos que ocurren en el organismo se van sucediendo y no son estáticos, sino que van variando en dependencia, ¿no?, de la duración del ayuno que tú estés llevando, ¿no? Con adaptaciones permanentes para la mejor conservación del organismo y por ende de la vida. Para conseguirlo, se disminuye el consumo de glucosa en el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Miren la sabiduría del cuerpo, chicos. Y se ponen en marcha mecanismos de producción de glucosa y posteriormente de otros nutrientes como ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos, con variaciones evidentes de catabolismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cuerpo durante el proceso del ayuno siempre está produciendo, viendo la forma de que el mismo organismo produzca su energía a través de las reservas que ya tiene. Interesantísimo. Ahí lo están viendo, por ejemplo, miren. El tejido adiposo, miren, aquí, produce lectina y la secreta a la circulación sanguínea, ¿ya? La lectina se le conoce como la hormona de la saciedad. Esa hormona te dice, ya, no comas más, ya estás satisfecha tu hambre, ¿ok? La lectina provoca reacciones en el hipotálamo, ¿no es cierto?, a nivel del cerebro. Suprime la actividad de las neuronas que producen el apetito, la lectina, ¿no es cierto? Y mejora la actividad de las neuronas. Y lógicamente dan la sensación de saciedad. Aquí, la que produce el hambre es la grelina, ¿ya? Es la hormona contraria, la grelina. Se secreta a la circulación sanguínea, ¿bien? Ahí el cerebro manda la señal al estómago y te da hambrecita, ¿no? Entonces el cerebro, la grelina también actúa
sobre el hipotálamo y estimula la actividad de las neuronas que hacen sentir hambre. ¿Ya? Entonces estas hormonas inhiben la actividad, ¿no? Y eliminan la sensación de saciedad. Entonces el resultado es que tú vas a tener hambre y tú vas a ir a buscar alimentos. ¿Qué hacemos al ayunar? ¿Qué sucede? ¿No? Ahí, por ejemplo, ayunar es provocar a que tu organismo una serie de reacciones, ¿no? Sucedan una serie de reacciones mediante la supresión del aporte de comida sólida, ¿ok? Lo que hace que se viva a costa de las propias reservas de las calorías que ya tenemos guardadas, desencadenándose por ello una revolución física y psíquica. Durante el ayuno, por ejemplo, no se toma nada sólido, solo se beben líquidos, ¿ok? Líquidos, por ejemplo, agua pura, ¿no? Procurando que el aporte total no sobrepase las 300 calorías diarias. En otros, ya les vamos a ir explicando los ayunos, ¿no? Con agua pura o también con agüitas de verduritas, o sea, sí, cosas ligeras que no tengan muchas calorías, no más de 300 calorías, que es bien bajo, 300 calorías es bien bajo, ¿no? Entonces es muy importante también durante el ayuno suprimir lo innecesario. Por ejemplo, chicos, el café, el tabaco y el alcohol. Es muy importante suprimirlo porque estos elementos, por ejemplo, el café es un elemento que te va a deshidratar y te va a pedir más agua. El tabaco es vasoconstrictor, ¿no? Entonces van a haber cambios en tu cuerpo. Mejor prohibirlos durante el ayuno, ¿ok? Y comportarlos, como que nos comportemos nosotros de forma natural, ya que el ayuno es un hecho natural y fisiológico, ¿ya? Entonces hay que quitar esos productos. Tampoco el ayuno no significa que es morirse de hambre, ¿ya? O tener un estado de inercia, o sea, sin ingerir nada, ya que este estado no consiste en vivir de las reservas, sino vivir sin reservas, corriendo, por tanto, peligro de morir, lógicamente, ¿no? Cuando no hay reserva. Ahora, si tú ayunas es porque tú, por ejemplo, sientes, ¿no? De que estás comiendo de repente de más, y bueno, uno está subiendo de peso, entonces tú dices, yo tengo calorías, tengo reservas, entonces voy a dedicarme a hacer un ayuno. Entonces ese ayuno te va a ayudar a quemar esas calorías de exceso que tenemos a través de la autofagia que hemos estado hace un rato explicando, ¿ya? Entonces el cuerpo mismo empieza a consumir sus propias reservas, ¿no? Tampoco durante el ayuno se producen ni tienen por qué producirse carencias de elementos esenciales, ¿no? Ya que nuestro cuerpo los tiene en reserva, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que hacemos es movilizarlos, ¿no? De todas esas reservas para gastarlas y sustituirlas por otros en el momento de la realimentación, ¿se dan cuenta? O sea, hay que consumir esas calorías que tenemos guardaditas, ¿no? En forma de grasa, por ejemplo, o de glucógeno en el hígado, ¿no? Vamos a ver también que las personas, los animales que viven de forma natural pierden peso cada año según la estación y la disponibilidad de alimentos para recuperar después el peso inicial. Por ejemplo, una variación de peso dependiente de la estación es normal y representa una forma de efecto natural, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos al oso, a los osos, ¿no? Polares, esos osos que están en el polo ártico, por allá en el norte, ¿no? Ese oso, escúchenme, en verano ellos buscan mucha comida. Comen de todo y sobre todo alimentos que tienen mucha grasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos durante la temporada de invierno van a hibernar. ¿Qué significa eso? Que ellos se van a esconder en unas cuevas durante esos meses que dura el invierno, que es muy crudo en el polo, porque no hay alimentos en ese tiempo. Pero ellos sabiamente guardan sus reservas, ¿no? Entonces, cuando ellos están en esas cuevas escondidos, y una vez que termina el invierno, y viene la siguiente temporada, definitivamente empiezan a salir, ¿no? A salir. Pero se va a notar que ellos han bajado mucho de peso, porque su mismo cuerpo durante esa invernación ha ido consumiendo las energías que ellos guardaron en tiempo del verano, que guardaban energía para el invierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, el invernal significa eso, ¿no? Ellos ayunan durante todo ese tiempo, pero su cuerpo consume todas las calorías que ellos guardaron. ¿Ok? Bien. Entonces, los animales nos enseñan ese proceso también, ¿no? A veces también ayudan hasta a curar heridas y fracturas, los animalitos, ¿no? Bueno, en sí el hombre durante toda la historia de que la tierra es tierra,
también miles de años, ¿no? Estuvimos entrenados para pasar hambruna. Siempre ha habido esos problemas de falta de alimentos en muchas partes del mundo. Siempre ha habido eso, ¿no? Y ayunar en épocas de intenso ejercicio, y pasar épocas sedentarias viviendo en una cueva protegida del frío, en fin. Entonces, con lo que el organismo desarrolló ambas capacidades para la supervivencia, ¿no? Y mecanismos para sobrevivir de las reservas sin perder su musculatura o perdiéndola en mínimas cantidades. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, miren, el ayuno, en caso, miren, la insulina, ¿ven? Bien, vamos a ver las cartas de la glucosa, se produce glucosa, ¿no? Aquí se consume la gluconeogénesis, los cetónicos y ácidos grasos. Son diferentes procesos que suceden, ¿no? Ahora, cuando se trata de aporte calórico, ¿ya? El organismo, ¿no? Recibe, lógicamente, que aquí nos indica, ¿no? De que el organismo recibe normalmente un aporte calórico, normalmente, ¿no? Basado en lo que conocemos como principios inmediatos, ¿ya? Glúcidos, los azúcares, los hidratos de carbono, por ejemplo, cuando tú comes frijoles, pallares, ¿no? O te comes, por ejemplo, una ensalada con papa, y ciertas verduritas, ¿no? O de repente también lípidos, ¿no? Con grasas, por ejemplo, y proteínas. También son necesarias las sales y las vitaminas, ¿no? Que las encontramos mucho en las verduras, en las frutas frescas. Entonces, todos estos principios son asimilados de distintas formas a través de nuestro aparato digestivo, ¿ya? Entonces, y transportados por la sangre, ya acaban superando el proceso llamado el ciclo de Krebs, a partir del cual se transforman en la energía necesaria para nuestro organismo, ¿ya? Normalmente en ausencia de ayuno, la ingesta de nutrientes se produce de manera intermitente, ¿ya? Entonces el organismo dispone de mecanismos fisiológicos que intentan amortiguar las variaciones en las concentraciones plasmáticas de la glucosa. Entonces aquí vamos a ver que el organismo vive de sus reservas y lleva estas a que se transformen en energía necesaria para seguir sobreviviendo. Y en el ayuno se consumen las propias reservas, siendo la principal fuente de energía los lípidos, ¿no? Bien, ahí, por ejemplo, tú ves una imagen donde las calorías se encuentran en todas las comidas que consumimos, ¿no? Una manzana tiene 90 calorías, una palta, por ejemplo, que es de las grasas naturales maravillosas, tiene 230. Miren ese sanguchito, ¿no? Un sanguchito con su quesito, su carnecita, tiene 480 calorías. Imagínense un pedazo de pizza con todos esos quesos y esas cositas y embutidos, 620 calorías, ¿no? Entonces, es lo que tú eliges para comer, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, en la clasificación del ayuno, ¿no? Por ejemplo, ayuno cero. Las formas de ayunar son variadas, como por ejemplo, podemos considerar los siguientes tipos de ayuno. Ayuno cero, por ejemplo, ahí vamos a ver que en este ayuno solamente a base de agua, no 0 calorías, ¿no? Entonces solamente vas a ingerir agua y es la más practicada por los higienistas, ¿no? Para desintoxicar el cuerpo, ¿ya? Entonces, en el punto B que están viendo aquí, la toma de infusiones, el ayuno se realiza con infusiones que ayudan a tratar el problema personal del individuo, ¿no? Por ejemplo, matecitos que te van a ayudar mucho, ¿no? En la toma de, por ejemplo, de mucílagos. ¿Se acuerdan cuando en la anterior clase hablamos de la trofoterapia? De lo que nosotros de la fibra, ¿se acuerdan? De las fibras hidrosolubles, que el cuerpo las asimila, que son muy saludables para el proceso de limpieza a nivel de las arterias, ¿no? Limpia todo lo que es el colesterol malo. Los mucílagos, en caso de problemas, también de personas que suelen presentar también problemas intestinales, por ejemplo, es interesante que se ingieran sustancias mucilaginosas, ¿no? Que no tienen calorías y ayudan al tracto intestinal a eliminar toxinas. Y cuando es a nivel de las paredes arteriales, ¿no? Limpia todo lo que es el colesterol malo, ¿ya? Evitando las arteriosclerosis. ¿Se acuerdan el endurecimiento de las arterias? Ya, los mucílagos, esa fibra hidrosoluble, ayuda a eliminar el colesterol malo, a limpiar las arterias, ¿ok? Entonces eso es buenísimo. Y el ayuno Buchinger, ¿no? Aquí dice, este ayuno nos comentan de que es a base de caldos, infusiones o zumos. O sea, infusiones vienen a ser matecitos, por ejemplo, de manzanilla, un matecito
un tecito o de repente una limonada sin azúcar, ¿no? Y los zumos se les conoce como a los jugos, ¿ya? Pero en realidad deben ser bajos de calorías, ¿ya? Sobre todo cítricos. El ayuno curativo dura en este Buchinger, por ejemplo, nos dice entre 2 y 4 semanas. Fíjense, 4 semanas. Se recomienda para introducirse recién en ese ayuno, en el ayuno, un vacío intestinal completo, por ejemplo, a través de laxantes como la sal de Grauer, el aceite de ricino limpiando el intestino, ¿no? O enema. Durante el ayuno curativo solo se permiten líquidos como té, caldos de verduritas, zumos de frutas o jugos de frutitas, sin azúcar, solamente con sus azúcares naturales, ¿ya? Y agua mineral, agua pura, ¿ya? Además, durante la cura de desintoxicación, el estómago debe vaciarse varias veces gracias a la ingesta de estos líquidos. No ve que como no le estás dando trabajo, el cuerpo solamente es líquido, entonces va a haber mucha eliminación de toxinas, ¿no? A través de la orina, en fin, ¿no? Bien, tenemos ciertas fases también del ayuno, ¿no? Y aquí el ayuno también puede dividirse en 3 fases distintas y en cada una de ellas se consume una fuente principal de energía, ¿no? O sea, eso van a ser los principios inmediatos, ¿ya? Por ejemplo, fase 1, ustedes están viendo ahí, consumo de glucosa, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en la fase 1, el consumo de la glucosa, que vienen a ser unas 1200 kilocalorías durante las 24 horas, ¿ya? Entonces aquí vemos que en la fase 1, como comparación en una maratón, por ejemplo, el vaciamiento completo se suele producir en el kilómetro 22, por ejemplo, ¿no? Y en un partido de fútbol se ve a los 90 minutos de la actividad física. Entonces, la fase 2, el consumo principal de lípidos de 100.000 calorías, ¿no? Entonces, durante 40 días, para un varón de 70 kilos y de 1,70 m de estatura, va a estimular, ¿no? O sea, va a ayudarlo a eliminar el exceso de calorías, ¿no? Esto va a estimular el hipotálamo, a las terminaciones nerviosas del páncreas y las suprarrenales, y también van a producir un consumo principal de los ácidos grasos, ¿no? Ahora, la fase 3, por ejemplo, marca el límite del ayuno, ¿ya? Aquí, por ejemplo, puede comenzar el consumo de proteínas imprescindibles a instaurarse a media aguda y no se suprime el ayuno, ¿no? O sea que aquí aquí en este proceso, en la fase 3, ya se llega al proceso máximo, digamos, de allí controlar el ayuno, o sea, ya cortarlo, ¿ya? Bien, entonces, otro punto, ahí está, la adaptación metabólica del ayuno y todo lo que sucede en tu cuerpo con estos cambios del ayuno, ¿no? Ya, vamos a ponerlo así, ya. Ahora, ¿qué sucede en tu cuerpo? ¿No? El ayuno y tu cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, ayunar 25 horas, por ejemplo, es sin lugar a dudas difícil, pero hay algo que puede facilitarnos las cosas. Por ejemplo, cómo maximizar la hidratación, ¿no? Una buena hidratación da más fuerzas y energía para realizar el ayuno. Entonces, esto nos está indicando de que antes de entrar en un proceso de ayuno hay que hidratarnos, ¿ok? Muchas veces las personas, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces confundimos la sensación de hambre con la sensación de sed. A veces sucede que dice, pero si acabo de comer esto, ¿por qué estoy sintiendo hambre? Tú te vas y te tomas agua y se te pasa esa sensación de que tienes hambre. A veces confundimos, el cerebro parece como que confunde esas sensaciones, ¿ya? Entonces, cuando tú sientas hambre y tú has comido, mejor toma agua y vas a ver que ahí vas a saciar tu necesidad de comer. Ya no vas a comer, sino vas a hidratarte. Por eso, antes de entrar en un proceso de ayuno, es muy importante la hidratación, ¿ya? La hidratación. Una buena hidratación da más fuerza y energía para realizar el ayuno. ¿Okay? Hay que hidratarse, ¿ya? Una persona promedio puede sobrevivir por un mes sin comida, pero solo 3 días sin agua, lo vuelvo a recordar. Con una hidratación apropiada no solo evitarás el malestar de la sed, sino que también tragarás saliva con más frecuencia, haciendo que tu estómago no se sienta tan vacío, ¿ok? Ayunar es fácil si preparas tu cuerpo de antemano.
Por eso nos dicen, quiten el café, la nicotina, todo eso. ¿Por qué? Porque justamente estos elementos, estos productos te producen más sed y te llaman a consumir alimentos. Entonces, aquí hay 7 simples pasos para maximizar tu sed, tu hidratación, ¿no? Lo cual te dejará con más fuerza y energía para realizar correctamente el importante trabajo espiritual del día, ¿ya? Entonces, ¿cómo maximizar la hidratación? La buena hidratación da más fuerza y energía para realizar el ayuno. Por ejemplo, aquí nos indican, miren, comienza temprano, ¿ya? Las náuseas y los dolores de cabeza que suelen presentarse, que muchas veces las personas experimentan durante un ayuno, son a menudo el resultado de una falta de cafeína, porque la persona que acostumbra a consumir la cafeína, entonces va a sentir ese tipo de malestares, ¿no? Prepárate reduciendo la ingestión de cafeína en los días anteriores al ayuno. ¿Se dan cuenta? Ya lo vas retirando. Si te tomabas 3 tazas en el día, antes del ayuno, mucho antes del ayuno, anda disminuyendo las tazas a 2, hasta 1, y después ya no tomas. Ahí empieza tu ayuno normal, ya no vas a sentir esos cambios con dolores de cabeza y todo eso, ¿no? Bien. Deja la cafeína por completo 24 horas antes del ayuno. Ya vas a sentir dolor de cabeza, todos los estragos de eso, pero te va a favorecer en tu ayuno. Un truco es mezclar café común con café descafeinado, ¿ya? Aumentando progresivamente esta proporción de este último a medida que se acerca el día del ayuno. Bien. Prepárate poco a poco. Es un paso bien interesante. El punto B, que lo están viendo ustedes acá. Prepárate poco a poco. La mañana previa, inicia el día con un gran desayuno basado en cereales, pan, fruta, ¿no? Esto te dará energía durante el día, pero al ser alimentos ricos en fibras, se habrán digerido para el momento de la comida antes del ayuno, cuando querrás tener mucho apetito, ¿no? Un desayuno abundante también te será de ayuda, ya que agranda el estómago, preparándolo para recibir después más comida y agua. Entonces, un almuerzo moderado, ¿no? Lo suficientemente temprano como para tener apetito para la comida antes de recibir el ayuno. Evita los alimentos que te den sed, o sea, no comas alimentos salados, ¿ya? Son una forma importante de mantenerse bien hidratado, ¿ya? Y es evitar todo lo que haga que tu cuerpo elimine agua. El chocolate, el té, la cola, el café deben ser evitados, ya que la cafeína es un diurético. El alcohol tampoco es muy recomendable, ¿ya? Porque te va a pedir agua. No consumir mucha sal. Los alimentos antes del ayuno tienes que consumirlos bajos de sal, ¿ya? Porque la sal te llama a consumir más agua. Es muy conocido por causar la sed. Y todos sabemos si tú comes alimentos salados, ¿no? Bien. Por ejemplo, un caldito de pollo y carne de vacuno, un pescadito fresco, un pollito hervido, son buenas alternativas, ¿no? Antes del ayuno, ¿no? Más carbohidratos que proteínas, ahí nos están indicando, ¿no? En el punto D, más carbohidratos que proteínas. Planea un menú de la última comida antes del ayuno para que destaquen alimentos ricos en carbohidratos y bajos de sal, ¿ok? Y como pastas, papas, arroz, pan, ¿no? Sobre todo el pan integral, ¿ya? Los carbohidratos retienen el agua, la cual tu cuerpo podrá beber cuando la necesite durante el ayuno. Las ensaladas y otros alimentos ricos en fibras deben ser minimizados, ya que viajan rápidamente por el sistema digestivo y proveen saciedad durante poco tiempo, ¿no? Se elimina rápidamente, ¿ya? Ahora, tu comida final, digamos, antes del ayuno, debe incluir pequeñas cantidades de proteína, ya que estas en realidad atraen y filtran el agua de los tejidos, ¿no? Entonces, te ayuda, ¿no? También a eliminar líquidos, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, actuar como un camello, nos dice. Ustedes saben que los camellos son animalitos maravillosos que viven en los desiertos, ¿no? Y que toma su agüita y la reserva, ¿no? Aquí, por ejemplo, la clave para un ayuno fácil es hidratarse mucho, nos lo dice, como un camello, ¿eh? Entonces, comienza 24 horas antes del ayuno a tomar un vaso de agua cada hora, ¿ok? Entonces, durante el día consumes mucha bebida, esto no te llenará porque los líquidos se absorben con rapidez, pero te va a asegurar que hayas absorbido suficientes fluidos durante el día para empezar bien hidratado tu ayuno, ¿ok?
Entonces no consumas bebidas dulces, por ejemplo, no tomes Coca-Cola, Inca-Cola, esas cosas que nos encantan, ¿no? Solamente nos van a dar calorías, nada más. La mejor opción es agua pura, ¿ya? O un juguito de fruta, pero diluido, ¿no? Porque también la fruta tiene sus azúcares, ¿no? Ya, entonces, las frutas, a pesar de contener mucha fibra, son buena idea porque contienen mucha agua que va nivelando poco a poco. Si vas a comer la fruta, sería bueno comerla con toda la fibra, ¿ya? En la última comida previa al ayuno, bebe varios vasos de líquido porque muchos alimentos necesitan agua para estar bien digeridos. Para el postre, cambia los dulces por la sandía o alguna fruta fresca que tenga agüita, ¿ya? Bebe un vasito de agüita, por último, un vaso de agua tibia para darle un agradable toque final a tu preparación para tu ayuno, ¿ya? Entonces, debes contar también con una disciplina mental. Tu mente actúa sobre tu cuerpo. Mente, cuerpo. Si tú te preparas para ir, una gran parte del éxito es ayunar, y esta está en la mente, ¿ok? Hablar de tu hambre solo hará que tu atención se centre en la comida, definitivamente, ¿ya? Haciendo las cosas más difíciles. Cuando piensas en comida, tu cuerpo se prepara para recibir comida, causando la sensación de hambre. La clave aquí es distraerla a la mente de la comida, ¿ya? Distraerla. Una forma de ingerir cosas durante el ayuno es mediante oler especias, por ejemplo, canela, clavo de olor. Son un rápido energizante si estás sintiendo débil, y con esto puedes crear una sensación cerebral de satisfacción. Ahora, ¿cómo termina el ayuno con prudencia? ¿No? Que te están recomendando que debes terminar el ayuno con mucha prudencia. Incluso cuando quienes se hayan preparado bien para el ayuno estarán hambrientos cuando el ayuno termine definitivamente. Siempre va a sentir hambre. Asegúrate de no comer tan rápido durante la comida después del ayuno, ¿ok? Entonces, aquí siempre nos recomiendan que cuando comamos nosotros un plato de comida, un caldo, un segundo, ¿no? El plato fuerte. Entre masticada y masticada, déjalos cubiertos en el plato, ¿ok? Mastica un buen ratito para que la sensación de llenura cuando tú comes, la manda la señal al cerebro que ya está saciada, ¿no? O sea, la leptina, ¿se acuerda que hablábamos de esa hormona? Avisa al cerebro de que ya, ahí nomás paras de comer. Entonces, y para que esto funcione es que debemos demorar en la masticación, ¿ya? Masticación. Debemos masticar lentamente, ¿ok? O sea, no comamos muy rápido, ¿ok? Sino en un segundo vas a ver que la comida desapareció del plato y vas a sentir más hambre, porque no llegó la sensación de llenura. Por ejemplo, aquí al terminar el ayuno con prudencia, ahora tú vas a comenzar con frutitas o un vasito de jugo. Esto pondrá azuquita en tu sangre y ocupará espacio en tu estómago, quitándote las ganas de comer apresuradamente. Evita los productos de repostería, por ejemplo, tortas, ¿no? Esas cosas que tienen muchas calorías y mucha glucosa, ¿ya? Para evitar comer en demasía, luego de comer un poco, haz una pausa de media hora y tú vas a ver que después de ayunar se quedarán contigo más tiempo todo lo que ingieres cuando tu metabolismo funciona a una velocidad normal. O sea, hay que terminar el ayuno y empezar nuevamente a ingerir alimentos, pero con mucha prudencia, ¿ok? El ayuno y mi cuerpo, ¿ya? Ahí está. Ya. Aquí te dan pauta, ¿no? Del ayuno y mi cuerpo, cómo preparar tu cuerpo para el ayuno, por ejemplo, ¿no? Aprende todo lo que puedas acerca de las técnicas del ayuno antes de que tú comiences a prepararte. Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas y esto se asegurará que tú estás preparado. Segundo punto, asegúrate de que estás plenamente consciente de las exigencias del ayuno al que te has optado tú seguir. Toma nota de las instrucciones, establece un plan de acción que te va a ayudar muchísimo para que sepas esperar y cuándo, ¿no? Este plan debe ser a su vez una guía y una herramienta de motivación, ¿no? Que incluye, por ejemplo, las razones por las cuales estás haciendo el ayuno. Y esto te ayudará con la motivación para que logres el plan. Si nosotros, como hemos hablado de la autofagia, el ayuno nos va a ayudar muchísimo. Personas que tienen cierto tipo de enfermedades se van a mejorar con el ayuno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este proceso se está produciendo la autofagia, ¿no? O sea, de células que incluso a veces son virus, algunas bacterias, algo que tengamos en nuestro cuerpo y que se van a ir eliminándose como basurita, ¿no? Entonces, el mismo cuerpo las va a ir eliminando, ¿se dan cuenta? Entonces, el ayuno en sí es
muy provechoso, es muy bueno para nuestra salud. Tercer punto, date el tiempo necesario para cortar los vicios como parte de tu preparación. Por ejemplo, deja de tomar café, consumir el azúcar y otros alimentos adictivos, ¿no? Como los chocolates, todas esas cositas ricas, ¿no? Necesitas recortar estos alimentos lentamente o puede que te den dolores de cabeza y de estómago por la falta de ellos, pues, ¿no? Ya, entonces, en el punto 4, por ejemplo, te dice, empieza a recortar el tamaño de las porciones de los alimentos cuando estés cerca del ayuno y abstente de comer una porción grande antes de que comience el ayuno. Porque la cantidad de comida que estás preparando al cuerpo y la mente para tu ayuno, eso es muy importante. Punto 5, reduce, por ejemplo, el régimen de ejercicio, ¿ya? Y diseña un programa que puedas hacer durante el periodo de ayuno, o sea, que no quemes demasiadas también calorías, ¿no? Considera tú en ese punto 5 la posibilidad de caminar o de repente hacer yoga, meditación, para mantener tu cuerpo sin causarle daño. En el punto 6 nos dice, por ejemplo, que evitemos los alimentos fritos, los productos lácteos, los huevos y los productos azucarados. Trata de cambiar tu dieta, añádele más vegetales, más frutitas frescas, verduritas, bayas, nueces y cereales naturales, ¿ok? Entonces, si elige consumir alimentos cocidos, utiliza cantidades muy pequeñas, ¿ya? Y ayúdate con el aceite de oliva para cocinar. Abstente de usar sal, mantequilla o margarinas. Evitarlas, porque son grasas. En el punto 7 te dice muchos líquidos. Bebe muchos líquidos para comenzar el proceso de limpieza. Entonces, limita ahora consumir frutas frescas, zumos de verduritas, tés de hierbitas. También puedes incluir por lo menos una bebida verde al día. Esas bebidas verdes vienen a ser unos jugos de verdura como el apio, ¿no? La espinaca, ¿no? Que tienen muchos antioxidantes. Esos te van a ayudar muchísimo. Mira, aquí nos hablan de Mahatma Gandhi, ¿no? Los prolongados ayunos no impedían que Gandhi a caminar cientos de kilómetros en sus campañas políticas. Ustedes saben que él fue un líder en la India, ¿no? Él luchaba por la paz en su país, ¿no? Entonces él hacía ayunos bien largos. Y aún así él caminaba y caminaba y caminaba y no se cansaba. Saben que es un país inmenso, la India, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, el ayuno terapéutico en el contexto de la medicina naturista, ¿no? Aquí nos van a decir que es una medida para prevenir enfermedades, conservar tu salud, ¿ya? Y estimular el propio potencial regulador a todos los niveles en tu cuerpo. Por ejemplo, podemos considerarlo como medida fundamental, ¿no? Al comienzo de una terapia sostenida, como elemento constitutivo de un concepto terapéutico integral, te va a ayudar muchísimo. Y bien, vamos a ver que si analizamos el ayuno terapéutico en el contexto de la medicina naturista, podemos considerarlo de un lado como medida fundamental del comienzo de una terapia sostenida y los tratamientos, ¿no? Los 5 pilares, por ejemplo, nos dicen, para la medicina naturista, nos habla de la alimentación, ¿no? Ahí está. Miren, la alimentación, una dieta integral, ¿no? Natural, saludable, a base de productos naturales ricos en nutrientes y mucha fibra. ¿Por qué nos hablan ellos mucho de la fibra? Les comento. Los alimentos que no están procesados, que contienen todas sus vitaminas, sus proteínas, sus fibras, todo, por ejemplo, vamos a hablar del apio nomás, ¿no? Entonces, cuando tú lo consumes así, con su fibra, ¿qué va a hacer en el cuerpo? El páncreas, cuando tú consumes alimentos naturales, no se altera la producción de la insulina. El páncreas está tranquilito, porque no necesita producir insulina. Cuando comemos alimentos procesados, por ejemplo, cuando vamos a la pizzería Hut, a esa pizzería, a comer esas papas fritas, el otro de burger y no sé cuánto. Entonces, esos alimentos ya son procesados. A esos alimentos ya les quitaron las vitaminas, los minerales, la fibra. Entonces, ¿qué sucede cuando comes eso? El páncreas se altera y empieza a producir y producir y producir y producir insulina, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se estresa. Entonces, hay tanta insulina y como hay tantos hidratos de carbono con esas comidas procesadas, entonces el páncreas llega a un momento en que se agota, ¿no? Entonces ahí se empiezan a presentar los problemas de la resistencia a la insulina y posteriormente hacemos cuadros de diabetes tipo 2.
Entonces hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Debe ser completa, con fibra, natural. El ejercicio, suficiente ejercicio físico, ¿no? Ya. La hidroterapia, o sea, cómo hidratarte, aplicación de agua de diferentes formas, también a diferentes temperaturas, date un rico baño, ¿no? La fitoterapia, plantas medicinales, por ejemplo, infusiones, ¿no? Con manzanilla, tinturas, pastillas, etcétera, ¿no? De tipos fitoterapia, ¿ya? Cardomariano, hay un montón de plantitas, ¿no? La terapia del orden también, ¿no? Un estilo de vida saludable basado en nuestra necesidad de descanso y actividad y que incluya todos los niveles humanos, cuerpo, alma y mente. Las medidas que emanan de los niveles citados pueden aplicarse con el ayuno, ¿no? Durante el ayuno terapéutico el organismo está más sensible, ¿ya? Ahí está, mira, ahí por ejemplo nos hablan del ayuno terapéutico, de la medicina naturista con base a los cuidados de la salud. Aquí líquidos y sales en ayuno terapéutico. Para desarrollar un programa de ayuno terapéutico contamos, por ejemplo, con sales básicas, ¿ya? Estas para equilibrar el pH y evitar las molestias de adaptación al ayuno, ¿ya? Ahora, te habla, por ejemplo, para evitar, por ejemplo, los dolores de cabeza, ¿no? Náuseas, insomnio. La primera opción que utilizaremos será la bebida de agua bicarbonatada, agua con bicarbonato, ¿ok? Sales laxantes. Cuando hay problemas de estreñimiento o molestias intestinales, muchos expertos en ayuno aconsejan enemas y otros aconsejan el empleo de sales laxantes, ¿ya? Las sales básicas y laxantes pueden emplearse tomando una cucharilla 3 veces al día. Los zumos de fruta, ¿no? De temporada, por ejemplo, de naranja, de mandarina, ¿no? Diluida en agüita, no tomarlos muy puros, ¿ya? Tomarlos por la mañana y no abusar de ellos, porque también tienen muchas calorías, ¿no? Como la naranjita, el limón, la mandarina, la manzana, el melocotón, que son tan riquísimos, ¿no? Ya tomarlos por la mañana y no abusar de ellos. Un caldito de vegetales, según el gusto, sin sal ni aceite, y emplear verduritas y hortalizas de temporada y de cultivo biológico. Se pueden también añadir especias, ¿no? Para el sabor agradable, ¿ya? Las indicaciones del ayuno, por ejemplo, las infusiones, se adecuarán a la dolencia del paciente, ¿no? Por ejemplo, las personas con problemas de hiperacidez, o problemas gástricos, por ejemplo, de repente tienen úlceras, enfermedades, la colitis ulcerosa o reflujo gastroesofágico, ¿no? Depende del cuadro de ellos, ¿no? Se realizará el ayuno con caldos protectores, como mucílago de avena, arroz o lino. Ya le va a proteger la mucosa gástrica. Bien. Y bueno, vamos a ver también que los efectos del ayuno, aquí, ahí mire, más o menos dan las cantidades de los minerales, del sodio, del cloro, del potasio, el calcio, el magnesio, en el contexto de la medicina naturista, ¿no? Y sobre todo el equilibrio hídrico-salino, ¿no? Forman junto con el agua un red de equilibrio en el organismo, ¿no? Y así un déficit de eso provocaría serios desajustes en el cuerpo, que no serían resueltos hasta su reposición, al igual que ocurre con el agua. Entonces, esos electrolitos son muy importantes en nuestra vida, ¿no? Bien. Entonces, la terapia específica, ahí vemos, por ejemplo, en la terapia, el ayuno puede estar indicado como terapia específica en los siguientes procesos metabólicos, por ejemplo, ¿no? En este grupo de procesos se enmarcarán, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Muchas veces ya sabemos de que la obesidad es el aumento de masa corporal, sobrepeso y grasa, ¿no? Entonces, esta obesidad, definitivamente, durante el ayuno se pierde peso, ¿ya? En el caso de nosotras, las mujeres, dice que más o menos entre 200 y 500 gramos por día. Y los hombres, un poco más, ¿ya? En el cuadro de hipertensión arterial, por ejemplo, los efectos del ayuno influyen sobre todos los factores de riesgo de la hipertensión. En el caso de la hiperlipidemia, ¿no? O sea, cuando hay problemas de colesterol, tanto el bueno y el malo, ¿no? El ayuno ayuda a disminuir la hiperlipidemia, aunque en su transcurso se produce un aumento de los lípidos sanguíneos como consecuencia de la liberación de grasas acumuladas, ¿ok? En el caso de la hiperglucemia, ¿no? Lo que estábamos hablando de la glucosa, ¿no? El ayuno está indicado para el tratamiento de diabetes no insulino dependiente, o sea, la tipo 2, ¿ya? Esa es la que
estamos conversando. La insulino dependiente es la tipo 1, ¿se acuerdan? Que la diabetes tipo 1 es la autoinmune, ¿no? Es aquella en la que la persona, su páncreas nunca produjo insulina, ¿no? Y hay que ponérsela, ¿no? Externamente. Entonces, y en el caso de la insulina, del caso de la tipo 2, ellos sí pueden ingresar en este tipo de ayuda, ¿no? La poliglobulia, ahí vemos la poliglobulia, la hipoglucemia, ¿no? Aquí la poliglobulia, poli, ¿no? Al concluir el ayuno se produce una disminución de los glóbulos rojos en el caso de la poliglobulia. La hiperuricemia, aquí, en pacientes con tendencia a la hiperuricemia, con esta afección diagnosticada, conviene supervisar médicamente este proceso, ya que con frecuencia aparecen crisis gotosas. Eso es lo que pasa con los pacientes de gota. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la gota en patología? La presencia de ácido úrico en la sangre, y que muchas veces estos pacientes con gota presentaban pequeños cristales de ácido úrico en las articulaciones, y que eso cuando se presentan es dolorosísimo, ¿no? O sea, se presentaban las crisis gotosas, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, alteraciones cardíacas en este proceso y aterosclerosis. El ayuno, en estos casos, parece ser un método seguro de tratamiento para enfermos cardíacos, siempre que cuente con una supervisión médica, ¿ya? Los tratamientos del ayuno han sido probados con éxito en alteraciones cardíacas, como obstrucciones. También se ha hablado del efecto digitálico del ayuno, porque puede actuar como un cardiotónico con insuficientes cardíacos. O sea, en pacientes que padecen ese tipo de problemas, ¿no? Una dieta extremadamente pobre en grasa, ejercicio físico y meditación ayuda muchísimo en este tipo de problemas, ¿no? De enfermedades cardiovasculares. En el punto C tenemos cambios en el sistema de coagulación sanguínea. El ayuno causa una inhibición natural de la coagulación, ¿no? Al igual que determinados medicamentos, ¿no? Como la warfarina, por ejemplo, ¿no? En el caso de los pacientes que toman warfarina. Por lo que las personas que toman este medicamento o anticoagulantes tendrán que tener esto en cuenta, ¿ok? Infecciones agudas, ¿no? En los casos que estén presentando infecciones. Es una indicación relativa siempre que el enfermo esté con falta de apetito y que esté con fiebre, ¿ok? Se produce la destrucción de bacterias, se inhibe la diseminación del crecimiento de virus, aumenta la capacidad defensiva de la sangre celular, los linfocitos T y los B, ¿no? Entonces, estas enfermedades, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, paludismo y brucelosis, aumentaban el ser realimentados en los campos de refugiados. Eso, bueno, en otros países se ha presentado este tipo de problemas, ¿no? Pero en el caso de infecciones agudas, se produce la destrucción de las bacterias. Como le decía, en la autofagia que nos explicaba el doctor Yoshinori Kusumi, él hablaba sobre esto de la autofagia, que el cuerpo en el ayuno se ayuda a comer, digamos, a autocomerse, ¿no? O sea, a destruir esas células que normalmente nos causan daño, ¿no? El ayuno favorece muchísimo esto. Alteraciones reumáticas, ¿no? O sea, problemas a nivel de las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos, es importante contrastar, muchas veces nos dicen que los éxitos en las artritis reumatoides, ¿ya? Hay mejoras conseguidas también en las artrosis, ¿ya? Gracias a la pérdida de peso y a la misma acción del ayuno, ¿ya? Tenemos también alteraciones dermatológicas. Está indicado en neurodermitis, en la psoriasis y la urticaria. Le va a ayudar mucho a esos pacientes. En alteraciones alérgicas también, ¿no? Las urticarias, la rinitis, la bronquitis. La acción del ayuno podrá tener un efecto tanto antiinflamatorio como antiespasmódico, ¿ya? Aquí en las alteraciones venosas va a ayudar a mejorar las varices. Bueno. Alteraciones gastrointestinales. Aquí en este problema el ayuno de 3 días indicado en casos de gastritis agudas, para úlceras gástricas o duodenales, ¿no? Se recomiendan más días y la realización del ayuno con productos mucilaginosos, protectores de la mucosa gástrica, ¿ok? Tenemos también alteraciones psíquicas y nerviosas. En este caso, por ejemplo, ya con problemas de tipo mental también, ¿no? Se recomienda el ayuno para el tratamiento de migrañas, cefaleas, ¿ya? Se recomienda en caso de depresiones también o procesos psicológicos, en lo que existe capacidad para decidir ayuno, o sea que la persona decida, ¿no? Como en trastornos mentales de carácter no psicótico también, ¿no?
alteraciones renales, o sea, pacientes que tienen problemas renales. El ayuno está indicado en alteraciones renales unidas a la hipertensión, ¿ya? Sobre todo seguido después del ayuno de alimentación con vegetales, o alimentación vegetariana, ¿no? Y bien, en otro tipo de alteraciones oftálmicas también, el ayuno también es indicado en estados posteriores del glaucoma, por ejemplo, también es indicado el ayuno en casos de desprendimiento de retina. En el caso de neoplasias, se ha comprobado que la restricción calórica ayuda a detener el crecimiento de los tumores en animales. Esos son experimentos que he hecho, ¿no? Traumatismo, por ejemplo, el ayuno se encuentra indicado sobre todo en casos de fracturas, ¿no? A ver, el rechazo del tabaco. Es importante dejar de fumar mientras se sigue esta terapia, ya que durante el ayuno aumentan los niveles de nicotina en saliva y sangre, así como sus efectos adversos del mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo retornamos a la alimentación? Esto es muy importante, ¿no? Aquí, al retornar después del ayuno a la alimentación, es el momento más crítico para recuperar o modificar hábitos alimentarios. En el organismo se producen modificaciones orgánicas que hay que tener en cuenta para una mejor realización de esta vuelta a la alimentación, ¿ok? También es muy importante emplear para el retorno a la alimentación tantos días como días de ayuno se hayan realizado. Durante estos días se tomará principalmente fruta cruda, introduciendo poco a poco más alimento, preferentemente de origen vegetal, ¿ya? Se procurará, por ejemplo, que las grasas sean vegetales, naturales, ecológicas y sin calentar. O sea, todo natural, ¿ya? Entonces, esto, ahí está, olvidémonos del cigarro, olvidémonos de la cerveza y de las comidas grasas, miren, las frituras, ¿no? Que solo van a traer aumento de peso. Y miren este platito, muy, muy rico en cosas naturales. Bien, chicos, miren, el ayuno, como habíamos explicado, es muy saludable, ¿ya? Lo explicaba este biólogo celular, ¿no? Este doctor japonés, Oshinori Shuri. A ver, perdón, el nombre no se me acuerda el nombre del doctor. Oshinori es Yoshinori Oshumi, así es el nombre de él, ¿ya? Este doctor ganó el premio Nobel, como les explicaba, ¿no? A través del descubrimiento de la autofagia, ¿ya? Esta autofagia significa que tú mismo consumes las propias reservas que tienes en tu cuerpo, e incluso las células tienden a regenerarse, ¿no? Con este autoconsumo, digamos, ¿no? O sea, toman las energías y de tal manera que se regeneran. Por eso que cuando hemos hablado de las enfermedades que hemos ido presentando, va a ayudar mucho en estos procesos, ¿ya? El ayuno es muy saludable, pero como ustedes han visto los pasos, hay que prepararse antes de, ¿ya? Antes de entrar en ese proceso del ayuno. Miren, yo les comento que yo conocí a una señora que tenía 90 años. Escúchenme, ¿eh? 90 años, ¿ya? Yo la conocí en Lima. Y la señora, yo vi, porque yo estaba cuidando a su yerno, que estaba enfermo. Y la señora tenía 90 años y tenía el peso perfecto. La señora usaba tacos de esos grandes. Yo me quedaba mirando aquí, uy, qué admirable. Y estaba correteando que hay que ir a pagar los recibos de luz, del agua, de esto, el teléfono, estaba todo en todos los datos estos, estaba ahí su agenda en su cerebro, ¿no? ¿Y cuál era su secreto de ella? Porque yo la verdad que yo la admiraba a la señora. Ella me comentó que ella empezó a ayunar cuando tenía 30 años, ¿ya? 30 años. ¿Y qué costumbre tenía ella cuando hacía sus ayunos? Era bien raro porque nosotros hemos ido hablando del ayuno, pero esto no había. Cuando yo la observé a la señora, los días viernes, todo el día viernes ella agarraba una copa larga, ¿sí? Una copa, preparaba agua pura con sus cubitos ahí y le echaba un poquito de whisky. Ustedes saben que el whisky es un alcohol de la cebada, ¿ya? Ese whisky que ustedes ven en las tiendas se obtiene del alcohol de la cebada, ¿ya? Y la guardan y la procesan en unos toneles de madera y le dan el color de la madera donde está guardada. Y el sabor y el olor, ¿no? La señora tenía 60 años
consumiendo sus copas en ayuno, o sea, su ayuno era ese, solamente tomar su copa en todo el día por sorbitos chiquititos, y eso le limpiaba las arterias y todo, y la señora era admirable, tenía una memoria maravillosa, sinceramente, algo increíble, se mantenía en su peso perfecto, correteaba de aquí para aquí, no entendía de que tenía 90 años, la señora muy bien, realmente es admirable, y sería muy bueno, ¿no?, empezar con ayunos, ¿no?, o sea, ayunos intermitentes, ¿no?, por ejemplo, pueden haber ayunos de 12 horas, 24 horas o 18 horas, ¿no? Y después de 18 horas empezar a tomar líquidos y así suavecito, ¿no? Y poco a poco ir alargando el ayuno, ¿no? Pero qué interesante, ella solamente hacía un día de ayuno toda la semana, o sea, 4 veces al mes, pero se mantenía muy bien. Yo la verdad que era algo interesante, la verdad que sí, sería cuestión de que cada uno nos animemos a practicarlo, ¿no? Y aplicarlo. Bien, lo que quería decirles, chicos, escúchenme, están todos allí, ¿no? Miren, yo he dejado una tarea en la plataforma y en esa misma hoja de la plataforma quiero que ustedes me agreguen el link en Word, ¿ya? El link en un Word de sus ensaladas. Yo les dije la semana anterior que para esta semana ustedes preparen ensaladas de frutas, ¿ya? O de repente si alguien tiene ensaladas de verduras, mejor todavía. Pero ustedes en este proceso lo que van a hacer es lo siguiente. Me van a explicar si en la ensalada de frutas ustedes ponen, por ejemplo, manzana, mandarina, papaya o plátano, me van hablando de cada uno de los componentes, de sus vitaminas, sus minerales y qué hace en tu cuerpo todos estos nutrientes, ¿ok? Me van a explicar todo correspondiente a su ensalada. La presentan allí en su videíto y me mandan el link. El video no tiene que ser larguísimo, por lo menos unos 4 minutos, máximo 3 minutos, ya ustedes ven, pero que sea sencillito. Me mandan el link, yo lo abro, lo veo y lo evalúo, ¿ya? Esa va a ser práctica, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Están allí? Sí, licenciada. Ya. Parece que tú nomás estás, Gastelú. Ya, mira, tú avísame. Licenciada, Sí, dime. Ya. entonces va a ser como una exposición personal, ¿verdad? O sea, vamos a hablar Perfecto. Claro, o sea, sobre cada uno de ustedes, sí, muy bien. Cada uno de ustedes va a grabar, por ejemplo, filma ahí con su telefonito su ensalada, ya preparadita, ya, ahí la ponen su platanito, su manzanita, su mandarinita, las frutas del momento, y me van hablando, el plátano es un alimento que tiene tantos nutrientes, el potasio que sirve para esto, para lo otro, en fin, la vitamina C, la papaya, me cuentan todo de ello, ya, tiene fibra, nutrientes, etcétera. Pero eso va a ser para que ustedes recuerden, ¿no?, el contenido de estos nutrientes, de estos alimentos, ¿ya? Ahora, pueden ser ensaladas saladitas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes preparan una vinagreta, las vinagretas son bien sencillas de preparar. A mí me encanta prepararlas con aceite de oliva. Por ejemplo, yo pongo una cucharada sopera de esas grandes de aceite de oliva en un recipiente, en una dulcerita le pongo así, le coloco un poquito de vinagre blanco y unas gotitas de limón, ¿ya? Todo lo bato con el tenedorcito, se vuelve como una lechecita, le pones un poquito de pimientita y de salsita. Eso lo mueves, y eso lo pones encima de tu ensalada saladita, ¿no? Ahí puedes tener tu ensalada con su zanahoria, tu brócoli, con tu vainita, ya tú ves, ¿no? O de repente tu lechuguita, ¿no? La pones ahí encimita y la presentas. Y tú me vas explicando de estos alimentos, ¿ya? Todos, ¿ya? Me mandan el link y ese voy a considerarlo como una práctica. Una preguntita, ¿está Guado Guaita? Alvites Muñante, ¿está? Araujo, creo que sí estaba ahí. Araujo, Vilma Araujo, sí está. Arucanqui sí, Cayopasa también. Curaca, ¿está? Curaca. No la veo. Galindo Ramos. No, ella no ve. García Román. Buenas noches, licenciada. Hola, ya. García sí está.
Gasteluz sí está, Hualca también. Guamaní Hernández, Tania, ¿estás? Ah, ahí está Tania, ya la vi, ya la vi. Laurente Cosiatado, está. Yamotka Basilio, ¿está? Parece que ella no viene, porque ya venía. No, ya no. Martínez Teves, ella tampoco. Está Moquillaza Fernández, Juliana, Moquillaza, Buenas ¿estás? noches, licenciada, presente. Hola, Moquillaza, muy bien. Nieto sí está. Oncebay Villa, ¿está? Oncebay. Oncebay, ¿estás? No, pues está. Oncebay no está. Palomino Ríos, no, ella no. Mariona Lisset. Bueno, Pariona no la veo. Ramos Morales sí, Ramos Vázquez también, Rojas Jayo sí. Sigua Roca está. No, ella no. Está Vera Jurado, no. Zapata Carrascal, ¿estás? Zapata. No la veo. Bien, ese es el grupo que tenemos. Entonces no se olviden, chicos, ¿ya? La tarea va a estar abierta hasta el domingo 15, ¿ya? Manden sus tareitas y respondan el cuestionario que les estoy dejando, si está funcionando la biblioteca virtual y su cuestionario que les estoy dejando. Y en ese cuestionario agreguen el link, ya peguen su link, ¿ya? Por favor. Ok. Y ya la semana siguiente hacemos todo lo que es terapias herbales, eso. Vamos a hablar sobre plantas y ya les voy a dejar otro tipo de trabajito. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Y el día de mañana, jueves 12, van a tener un examen en la plataforma, ¿ya? Para que respondan ustedes. No se olviden, ¿ah? Mañana 12, de 8 de la noche hasta las 11:59 de la noche, tienen un examen para responder, ¿ya? 1 hora o un intento. Y mándenlo con tiempo para que no tengan problemas, ¿ok? Cuídense mucho, ¿ya? Estamos en contacto. Hasta luego. Cuídense, chicos, cuídense. Chao, licenciada. Chao, Aroní. Hasta luego, licenciada. Cuídense, chicos, cuídense.